Pero la verdad es la primera vez que hago este reto y estoy súper tranquila porque ya tenemos dinero. Es la segunda vez que grabo este vídeo. La primera vez, cuando quedaban muy poquitos minutos, 2 minutos para terminar el reto, se me estropeó toda la partida. Perdí la grabación de mi cara, perdí todo el dinero que había conseguido Iria, perdí todo. Te inserto un clip de demostración de mi fracaso. Yo no sé por qué esta partida la tengo súper bugueada, o sea, me va lentísimo. El tiempo pasa y yo tengo la partida trabada. Muy bien. No he guardado ni una sola vez. Ni una. Tengo el ordenador totalmente trabado, o sea, me va a tocar reiniciarlo. Espero que no se me pierda lo que he grabado, por Dios. Y nada, estoy ahora mismo un poquito fluff. Pero bueno, estamos de nuevo aquí con 2 objetivos principales. El primero es hacer mucho dinero de una forma absurda y el segundo es intentar no morir en el intento, porque hoy vamos a hacer de pobre a rica en versión extrema. O sea que no vamos a tener ni un simoleón, no vamos a tener ninguna habilidad, no vamos a conocer a nadie y solo podemos conseguir dinero con un método, que en este caso es recolectar hierba de la pradera. En el intento anterior nos había ido bastante bien porque habíamos conseguido 2 botellas de néctar que valían entre las dos más de 3000 simoleones, una ambrosía de caballo que valía más de 800 y tenemos un montón de hierba de la pradera. Y vamos a ver si hay más suerte esta vez. Ya llegados a este punto, con que no se me pierda la partida, me conformo, aunque tengamos para construir una cáscara de nuez, pero por lo menos que no se rompa. Te comento que esta es una de mis series favoritas de todo el canal y ya hay 2 episodios anteriores. En el primero hicimos negocio con el club de arte y en el segundo Iria tuvo que rebuscar en la basura. Ambos vídeos fueron súper divertidos, así que te recomiendo que cuando acabes este vayas a verlos. No es por orden, cada capítulo es independiente. Lo único bueno de todo esto es que más o menos me acuerdo de los sitios que tenían hierba de la pradera. Lo que pasa es que son un poco difíciles de ver porque se parecen un poco a los matos que tiene el mundo normales y yo la verdad no me oriento nada bien, entonces tampoco es que sepa exacto dónde están todos de nuevo. Hemos conseguido una uva aparte de la hierba de la pradera y he encontrado una colmenilla que vale 36. No está mal, pero necesitamos mucho más para poder construir una casa porque la hierba de la pradera por sí sola tampoco es que valga mucho. Y yo juraría que por aquí había hierba de la pradera, pero ahora no hay. Ah, no, ya están apareciendo. ¡Uy, qué susto! Madre mía. ¡Una ardilla! ¡Ay! Una botella de néctar de papa. A ver. 70. Bueno, la hierba de la pradera se parece un montón a la hierba normal. Entonces estoy segura de que se me han escapado algunos por su similitud. Otra colmenilla. Hemos encontrado otra botella y vale 110. Es que no me lo puedo creer. Hemos pasado de tener un montón de dinero y botellas súper caras y estar súper contenta. En plan, no, es la primera vez que hago este reto y estoy tranquila, no sé qué. Ay, no sé por qué abro la bocota, así es que de verdad. Incluso en el vídeo anterior había dado tiempo que Iria se bañara aquí con la cascada y el arco iris y todo eso. No va a ser posible este vídeo, yo creo, porque tenemos 18 minutos y todavía, tenemos muy poquito dinero. Es que no creo ni que llegue para hacer 4 paredes y poner, aunque sea, las necesidades básicas. Curiosamente, en este vídeo estoy encontrando más hierbas de la pradera, pero lo que me están ofreciendo es muchísimo menos que en el vídeo anterior. A rezar para que en el próximo mato encontremos algo de valor, por favor, para poder hacer aunque sea una chocita, algo. Queda la mitad del tiempo, un poquito menos. No voy a cometer el error de antes y he guardado. Botella de néctar energético. ¡Ay! Vale 1900. ¡Vamos! Dios, menos mal. Madre mía, el poder de la oración real. Hemos encontrado un néctar energético que vale 95. Bueno, vamos a echarnos unas siestitas por aquí y ya cuando Iria se despierte damos una última vuelta al mundo entero, que yo creo que es lo que va a dar tiempo en estos 10 minutos. Volvemos otra vez al ataque. ¿Cómo se va a quedar este señor en mi casa si no tengo casa? Bueno, si dices con qué condiciones te dan 2500 simoleones, pero este no es el reto, así que no gracias. Qué borde la tía.
Madre mía, y poco más. Es que no me está creciendo la hierba, no sé por qué. La pobre tiene que dormir en el arbusto porque tiene mucho sueño, pero no tiene un botón de dormir, no hay un banco, no hay nada. Queda menos de un minuto y no sé si me va a dar tiempo de regresar a algún sitio. 19 segundos. Ay, por Dios. 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1. Vamos a irnos para la casa para ver qué es lo que tenemos. Ay, se me había olvidado que estaba este señor aquí. Llegó el momento de ver cuánto dinero hemos conseguido. 2.766. Es que no la puedo mudar porque el solar más barato vale 1.500. Entonces no tendría ni para una casa en otro mundo. Me da muchísimo coraje porque en el vídeo anterior nos había ido bastante bien. Y como en verdad las paredes son súper costosas, voy a tirar de tejados para hacer una cabaña en forma de A. Es que solo de pensar que con 2 de las botellas que conseguí ya había más dinero que lo que tenemos ahora en total. Uy, me da mucho coraje, pero bueno, ponemos una pared aquí. Solo una pared ya son 500, o sea, era imposible. Y yo creo que lo voy a hacer así. Esto todo de negro y luego un tragaluz por aquí. También puedo poner otro tragaluz en la parte de arriba, así conectado con este lateral. Ahora para las puertas quiero mirar una muy barata. Esta es la más barata, pero no me gusta el negro que tiene. Es muy como grisáceo. Esta de Strangerville tiene un poco ese problema, pero al menos tiene otros diseños que igual la salvan un poco. Para esta parte de aquí, que va a ser el comedor, quiero buscar un arco. Y por 50 tenemos este. También este vale 50. Pero creo que mejor el de Escapada en la Selva por sus líneas rectas. Y como quiero que la parte de atrás sea una habitación, he puesto esta claraboya aquí. Quizás esta de vida ecológica que vale solo 20. Y no sé, a lo mejor otra aquí delante también. Lo que me gusta de haber utilizado los tejados es que la pintura de pared es gratis. Darle un toque así de cabaña me ha costado solo 14 simoleones, que es lo que cuesta esta pared. Aunque igual se ve mejor esta. Esta está muy chula también, pero es más cara. Bueno, lo vamos a intentar y si luego no nos da, pues nada, podemos recortar de ahí. Luego para la parte de arriba quería poner una ventanita, pero uff, 195. Como esto es el tejado y realmente no se nota mucho, igual en el modo depuración hay ventanas de mentira porque me suena que en algunos packs las suelen tener, como esta, que no sé si me gusta mucho, o esta creo porque es eso, líneas rectas. Le puedo poner un farolito, este barril por aquí en plan cabaña, no sé qué. Y bueno, ya después me enredo un poco con la decoración del exterior y todo eso, pero ahora quiero ir un poquito al interior porque lo estoy retrasando un poco porque me da miedo. Este hormigón vale 0, no es el suelo ideal, pero como es gratis, a lo mejor puedo poner algo rosa porque quiero hacer esa gama de blanco, negro, rosa, me apetece un montón, algo así. Tenemos por aquí este frigorífico rosa que vale 200 y luego el siguiente son 300. La verdad es que se ve horrible, así que prefiero hasta poner esta, aunque sea chiquitita. Son 35 simoleones más y hace la diferencia en mi opinión. Y el horno más barato vale esto, pero uff, es tan feo que no sé si poner un microondas, que vale 240 y esto vale 235. Se ve súper cookie, pero no es práctico. Y sinceramente yo creo que podemos hacer todavía más pequeña la casa, porque cuanto más pequeña sea, menos espacio hay que llenar. Estoy intentando hacer un mini baño y sé que esto es perfectamente funcional. Tu sim puede pasar por encima de la ducha y utilizar el lavamanos y el retrete, aunque sé también que si empujas esto para un lado y esto para el otro, en este huequecito de aquí cabe también. Esto lo giro así y esto lo giro así y estoy 99.9 segura de que esto funciona. Pintamos esta pared y ahora vamos a traer a Iria para probarlo, no te preocupes. Tenemos 643 y todavía tenemos que hacer un comedor, un salón y un dormitorio, así que pinta un poco mal, pero bueno, vamos a darle a usar, a ver si puede entrar a hacer pis. Si puede entrar sin problema, si se puede duchar, y para que el fregadero sea funcional igual puedo empujar esto bastante aquí atrás, la puerta la ruedo un piquitín. Esto lo empujo otra vez un poco más. Ahora sí funciona el lavamanos, sin problema. Vamos a ver si con este cambio funciona el retrete otra vez. Sin problema. Y una ducha. Sí, perfecto. O sea, este bañito de nada
funciona sin ningún problema. Recorté un poco de estas paredes para tener un poquito más de dinero y menos espacio que decorar. Ahora, la camita de Iria. Esta es la más barata, vale 210. Aunque podría utilizar esta, pero es que me da un poquito de asquito, la verdad. No sé, no veo a Iria usando esta cama, por ejemplo. Prefiero, si puedo, recortar de otra cosa y dejarle a Iria una cama un poco más normal. Cojo estas cortinas que valen 40, creo, y las pongo aquí para darle un poquito de intimidad. Para el salón puedo poner este sofá. Tenemos televisión por 25, lo cual se agradece demasiado. Y para el comedor puedo poner esta mesa con las sillas rosas y me falta la luz. Y es que en verdad, para iluminar puedo utilizar las luces de depuración. No son tan buenas, pero es que son gratis. Le voy a añadir esta de Vida en la Selva con un toque rosita. Gracias a Dios que tenemos estas alfombras gratis. Y puedo poner una aquí, otra aquí. Como mesa de café tenemos esta, así en negro. Quiero darle algún tipo de actividad o habilidad, pero todas son con dinero excepto los taburetes, así que nada, le puedo poner uno aquí, en verdad, para que ella medite al aire libre. Bueno, al aire libre. Y de decoración de pared, Rancho de Caballos tiene unos vinilos súper bonitos por 5 simoleones. Este póster vale 50, pero no sé si me pega tanto. Gracias a Dios tenemos los vinilos decorativos, que algunos están bastante chulos. Este, por ejemplo, de Año Hike es súper cookie con las fotitos. Y yo creo que es el momento de abrir el modo de depuración para seguir dándole algunos toques con plantas. Como por ejemplo estas en la pared. Estas podrían ir aquí sin problema. Podemos coger este bolso de la señora Culo Prieto y ponerlo en la mesa. En el ventanal de fuera puedo poner estas flores, esta lamparita, encima de la cama estas luces, unas fichas de dominó aquí para que puedan jugar, este cuadernillo de ejercicios y podemos hacer un mini jardín por aquí dentro, un poco de césped, unas piedras por aquí, un arbolito con algunas flores más, arbustos aquí y allá. Puedo poner esta sombrilla tan bonita y seguro que hay algún tipo de mueble, una mesa o algo así que nos sirva para hacer una mini terraza de mentira. Y me gusta poner cerquita de las piedras algunas flores y también por aquí para darle un toque más colorido. Y estaba buscando algo así, por ejemplo, con estos butacones, y en el centro de la mesa puedo poner algo así, por decorar un poco, poner un cartel de bienvenida. También le puedo incluir esta tetera gratuita y unas tacitas de té. Cambiaré estas flores por estas mejor, creo que queda un poquito mejor. En este lado de la mesa puedo poner la planta vaca y esta luz aquí escondida para que no se vea tan oscuro por la noche. Esto no pasa nada que se vea así, en el modo vivir no se nota. Me había olvidado de la basura, así que la pongo por aquí. Como buzón pongo este de Portentos del Punto, que es súper lindo. Tengo aquí esto para que se pueda leer libros, lo pongo así de lado. El cuaderno lo ruedo y le cambio el color a este. Ahora estoy poniendo unas cuantas piedritas que conecten la mesa esta con la puerta, pues por darle algunos toques más. Le voy cambiando los tamaños y la voy girando. Este vinilo por aquí. Yo creo que podemos dejarlo así. El espejo más barato vale 40. Y estoy pensando que esta casa no tiene nada para cambiarse de ropa. Así que voy a vender este sofá. Lo cambio por este, que aunque sea para una sola persona, da la ilusión de que es más grande. Tengo justo los 40 simoleones que necesito aquí y cambio la basura para este lado o incluso la puedo poner por aquí. Así nos aseguramos que en esta casa hay un lugar para dormir, un baño completo con lavamanos, ducha y retrete, una cocina completa funcional, un comedor, una zona de meditación, una librería, un televisor y un paisaje hermoso, porque la verdad que ha quedado, yo creo que teniendo en cuenta que teníamos 2.600 o algo así, yo creo que bastante se pudo hacer con esta casa. No sé qué opinas tú. Así se vería el interior, tienes tu decoración, tus plantitas, entretenimiento, comodidad para tu comida, todo. Te enseño en el modo vivir que no se notan las luces esas que estaban en el techo, pero le da luz a la casa y uy, Iria ahora está atrapada aquí dentro. Pero bueno, al margen de ese pequeño detallito, la casa está bastante bonita. Menos de 3.000 simoleones, o sea, para iniciar cualquier reto está genial. Y nada, si te apetece compartirme tu opinión, sabes que siempre te estoy leyendo. Espero que te haya gustado el vídeo. Empezó súper mal porque me pasó aquello, pero todo sucede por algo y creo que incluso ha quedado mejor de lo que podía haber quedado con más dinero. No sé, cuando me veo en situaciones así súper límite, me vuelvo más creativa, creo.
Y nada, espero que te haya gustado de todo corazón, que te lo hayas pasado bien compartiendo este ratito. Muchísimas gracias por tu tiempo, sabes que lo aprecio un montón. Te mando un abrazo muy muy grande donde quiera que estés y yo te veo en un próximo vídeo. Chao.